Háztelo tú mismo. Este podría ser un buen resumen de la filosofía que envuelve el proyecto RepRap. RepRap es la abreviatura de los términos Replicating Rapid Prototyper. Se trata de una iniciativa que pretende crear una máquina de prototipado rápido libre que sea capaz de replicarse a sí misma. La comunidad RepRap nació hace casi una década, cuando todavía la popularización de las impresoras 3D quedaba muy lejana. La iniciativa cuenta hoy con multitud de apoyos entre aficionados y profesionales. En los próximos minutos vamos a analizar el estado actual de la iniciativa RepRap, sus posibilidades técnicas y sus aplicaciones en campos como el de la educación. Vamos a hacerlo acompañados de los profesores del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Mar Espinosa y Luis Romero, que estarán acompañados del ingeniero Alfonso Guerrero de Mier, un gran experto en este mundo de la impresión 3D y el RepRap. Abre el programa Mar Espinosa. En estos temas de las impresiones rápidas y de la RepRap hay toda una historia, porque aunque parece que en los medios de comunicación ha aparecido hace poquito tiempo, en realidad ya tiene una cierta trayectoria, ¿no, Alfonso? Sí, las máquinas RepRap empezaron a diseñarse en el año 2005. O 2004, y a partir de ahí han ido evolucionando al principio muy lentamente y desde 5 o 6 años para acá va la cosa muy rápido, ¿no? Hay máquinas por todos lados. Porque incluso ya algunas de las RepRap ya están pasando a mayores, digamos, a ser casi industriales, pero en realidad, desde mi punto de vista, están perdiendo lo que es la filosofía de las RepRap. ¿No? Sí, a lo mejor las máquinas RepRap están concebidas un poco para proyectos preliminares, para proyectos en los que no se necesita tanta precisión y sí un poco más de velocidad a la hora de elaborar un modelo. Sí, yo creo que están más bien orientadas a la filosofía de háztelo tú mismo. Son máquinas que en realidad son siempre casi prototipos, ningún vendedor de RepRap como tal te garantiza que la máquina vaya a funcionar siempre bien. Las que ya están vendiendo en realidad no son... Las que se venden en centros comerciales y demás, no son RepRap tal cual, son derivadas, máquinas que alguien empezó como una derivada de RepRap y después han evolucionado y ya son máquinas con un diseño propio. Claro, porque comentábamos anteriormente que había determinadas piezas dentro de la propia máquina que no se podían replicar. Efectivamente, todas las que llaman en el argot de RepRap se llaman vitaminas, no son replicables. Todas las piezas metálicas que forman parte de la estructura, todas las piezas electrónicas, la parte del fusor, digamos, el que funde el material y lo deposita. Claro, porque ahí las piezas que participan en ese proceso deben aguantar unas determinadas temperaturas que, por ejemplo, los plásticos que se utilizan para la impresión no aguantan. Es imposible que tú puedas fabricar el fusor con el mismo material que estás fundiendo. Se te fundiría, claro. Precisamente. Bueno, de todas maneras, yo creo que a lo mejor nos hemos adelantado un poco a los acontecimientos y deberíamos empezar por explicar así a grandes rasgos qué es una máquina de RepRap, porque estamos diciendo que son comerciales, pero que en realidad ya no son de RepRap. Pero una máquina de RepRap, una de sus premisas es que son de código abierto y de fabricación casi casera, ¿no? Sí. Las máquinas RepRap salieron como un movimiento para que fueran máquinas de prototipado rápido de código abierto, que siempre fueran de código abierto. Eso significa que si está programada la máquina y yo hago alguna modificación en el código, tengo que ponerlo otra vez a disposición de todo el mundo, para que todo el mundo disfrute igual que yo he disfrutado de los anteriores. Sí, que están vinculadas a proyectos sin ánimo de lucro.
No, el lucro en realidad no tiene nada que ver. Tú sí puedes venderla, pero la tienes que dar abierta. Tú el hecho de que sea de código abierto no impide que se pueda vender. Tú puedes vender, de hecho se venden kits de RevRap y ganan dinero, y hay gente que vive de eso. Pero el kit tú podrías variarlo y tendrías que tener toda la información necesaria para poder hacer cualquier variación. Eso significa que está abierta, no que no se pueda vender. De hecho, el propio Adrian Bowyer, el que fundó el movimiento, tiene una empresa que se dedican a vender máquinas RevRap y ganan dinero, claro. Y otra de las ventajas es que para construir ese tipo de máquinas utilizas piezas metálicas, digamos, pero que son estándar, con una métrica concreta y que puedes ir casi a la ferretería de la esquina y sustituir una pieza por otra. Eso siempre se ha intentado en el diseño de todas las máquinas de RevRap, han intentado que las piezas que no sean reproducibles sean lo más fácilmente encontrables, digamos, posible. Siempre se pueden encontrar o en una ferretería especializada o, por ejemplo, los motores que usan son motores bastante normales, que se usan en máquinas de control numérico de un montón de tipos, además de la RevRap. Y la electrónica es bastante asequible. La ferretería, digamos, es las barras de acero, los tornillos, todos son estándares, no tienen nada raro. Y en la máquina que hemos fabricado, digamos, nosotros en el departamento hemos seguido exactamente esa misma filosofía y avanzando un poco más. Sí. Por ejemplo, la base del espejo es un espejo de una famosa marca sueca. Y siempre intentamos hacer que las piezas que usemos sean baratas y muy fácilmente localizables. Otro ejemplo de barato son los rodamientos que se usan en todos los ejes para facilitar el movimiento circular. Son los mismos rodamientos que se usan en los patines. Cualquier tienda que venda patines vende estos rodamientos. Otro tema que no hemos comentado es el tipo de material. El tipo de material ya hemos visto en otras ocasiones que puede ser líquido, sólido o polvo. Entonces, en este caso se trata de material de hilo que se funde y se va acumulando capa a capa en la plataforma. Eso es un material que es sólido y normalmente se usan plásticos termofusibles. Son plásticos que a una temperatura se vuelven semilíquidos y ya pueden extrusionarse. El que se usa habitualmente es ABS o PLA. El ABS es el plástico más estándar que hay. Por ejemplo, todas las carcasas de electrodomésticos, todas las asas y las piezas plásticas de las carcasas están hechas en ABS. Y el PLA es un plástico que está muy de moda porque es biodegradable. Y, por ejemplo, las bolsas que ahora se compran que son biodegradables están hechas con PLA. ¿Qué ventajas e inconvenientes podemos encontrar con respecto a las máquinas de impresión 3D convencionales? La ventaja evidente es el precio. Una máquina de RevRap ya venden kits completos por menos de 500 euros. Una impresora del mismo tipo comercial no baja de 3.000. Y eso son las baratas, ¿no? Pero tendrá unas prestaciones muchísimo mejores en las piezas, serán piezas de mucha mejor calidad. No, son piezas de una calidad ¿Y cómo es posible? Muy similar. Hombre, porque no es lo mismo un diseño industrial que te venden, que puede funcionar, digamos, en un entorno doméstico, un entorno empresarial, que la RevRap, que en realidad eso es una especie de máquina que no deja de ser un prototipo. Bueno, podríamos dividir a lo mejor el mundo de la impresión 3D entre las máquinas de bajo coste, donde entrarían las máquinas de RevRap, que son máquinas por debajo de los 1.000 euros, entonces, máquinas de un coste medio que estarían en el orden de los 10.000, 15.000 euros, y ya las máquinas con muy alta precisión y con costes muy elevados, que serían superiores a los 60.000 euros aproximadamente. Bueno, depende si estamos hablando solamente de FDM o estamos hablando de FDM y otras tecnologías, claro. Claro, porque la precisión en realidad va ligada a la tecnología que uses, sí, más que a más que al precio de la máquina. Más que al precio. Sí, y en esos rangos de precio que estábamos hablando también hay que tener en cuenta a veces el tamaño de la máquina. Y en cierto modo, el tamaño de la máquina está ligado al tamaño de la pieza que yo puedo construir. No es directamente
pero guarda bastante relación. Sí. Hombre, a mí se me ocurre, por ejemplo, en un proyecto de arquitectura, si tú quieres hacer una maqueta de grandes dimensiones, también lo que puedes hacer es partir la maqueta, digamos, en pequeños trozos para ir construyéndolos parte a parte. Claro, hay algoritmos además ya pensados para dividir piezas grandes en piezas como si fueran de puzzle, que tienen machembrados, que tú después las puedes ensamblar fuera. Siempre limitado al tamaño de la máquina que vayas a usar, claro. ¿Y vosotros creéis que este tipo de máquinas va a ser el próximo electrodoméstico que tengamos en casa? Como parece que están anunciando en algunos sitios. En parte creo que sí, y en parte todavía me cuesta trabajo pensar que eso puede pasar, pero en parte creo que sí. Hay una parte económica en la distribución no de estas máquinas, sino de cualquier elemento industrial, que es la reposición de suministros que se rompan, una asa que se rompa, una pieza que se rompa de cualquier máquina. Una de las soluciones que puede dar este tipo de máquinas es que la empresa, en vez de tener que gastarse el dinero en fabricar repuestos y distribuirlos a todas las ciudades donde haya vendido alguna, es publicar los planos en Internet. La gente se podría fabricar su propio repuesto. Se te rompe el asa de la lavadora y no tendrías que comprarla, te la podrías fabricar. ¿Pero eso no iría en contra de la propiedad intelectual? Si lo hace la propia empresa que la ha diseñado, no hay ningún problema, claro. La empresa tendría que hacer la cuenta si le sale más barato tener que tener todos los repuestos para siempre, por lo menos para toda la vida útil de la máquina, disponibles para todos los usuarios, o simplemente publicar el plano. Pero yo creo que si es para uso individual, tú si por ejemplo ves que se te rompe el típico aparato de plástico que cubre un enchufe o algún colgador de plástico que puedas fabricar tú con la máquina, si es para uso individual, yo no veo problema en lo del tema de la propiedad intelectual. Bueno, pero en cierto modo estoy poniendo mis proyectos, digamos, a disposición de todo el mundo, pero en fin, estamos hablando de... Bueno, pero es un poco la filosofía RedRap, ¿no? Que es un poco de código abierto, que tú en principio puedes ir introduciendo mejoras, como es el caso del proyecto que has desarrollado tú en el departamento, Alfonso. Entonces, son mejoras que puedes ir introduciendo y que esa es la filosofía. Sí, lo que pasa es que, en cierto modo, si lo pensáis, la filosofía del RedRap es contraria a la filosofía industrial, ¿no? Siempre al final yo creo que es un problema de coste. Si a una empresa le cuesta más dinero mantener los repuestos que dejar que otros los fabriquen, le sale más rentable. Se supone que la empresa con lo que gana dinero de verdad no va a ser con el repuesto, sino vendiéndote la máquina. Pero antes comentabas que estas máquinas cada vez están bajando más de precio y llegará un momento dentro de 10 años que cualquier usuario que quiera disponer de una máquina de estas podrá disponerla siempre y cuando tenga los medios necesarios para poder utilizarlos. Sí. De hecho ya se está poniendo a precio de impresora normal, casi, porque por 500 euros hay impresoras, vamos. Otra cuestión es, ¿a ti te compensa comprarte una máquina de estas? ¿Para qué tipo de piezas vas a hacer? Pues se te rompe, no sé, pongamos un asa de una cazuela. ¿Me compensa para hacerme un asa al mes, digamos? ¿Comprar una máquina de estas? O bueno, mejor voy a una tienda especializada, digamos, en ese tipo de cosas y ¿me haces un repuesto de esto? También no hemos hablado de las propiedades estructurales. También tienes que construir una pieza que te aguante el peso de esa olla o el peso de un abrigo que vas a colgar o alguna cosa de estas. Claro, el espesor, digamos, tendrías que calcular mecánicamente que sirviera. El tamaño de la pieza vendría en relación de las solicitaciones a las que tú tuvieras previsto que sufriera. Pero bueno, eso es un negocio, lo que estáis hablando es un negocio derivado que ya existe. Hay gente que ha montado fábricas por internet, digamos, de piezas, que tú le mandas la pieza, el modelo, y ellos te devuelven por correo la pieza construida. Que eso ya existe. Claro, pero tiene sentido, porque para hacer una pieza de estas yo tengo que partir de un fichero informático en el que tengo construida la pieza, pues una especie, digamos, de rodajas, ¿no? Es como se construyen estas piezas. Y cualquiera, sin ningún conocimiento, no puede construir ese fichero. O sea, no se trata de codificar como cualquier otro fichero, pues con ceros y unos, digamos,
pero a lo mejor en el futuro diseñarán algún tipo de programa para que una persona con pocos conocimientos de diseño o con pocos conocimientos informáticos pueda construir sus propias piezas, o que haya piezas modelo a partir de las cuales puedas tú desarrollar tus propios modelos. Hay programas ya que están evolucionando así. Autodesk, que es la casa que famosa de los AutoCAD de toda la vida, ha sacado programas abiertos, por ejemplo, para que funcionen en tabletas, que ayudan a diseñar en 3D. Se supone que está empezada para que lo use un niño, hacer robots y cosas parecidas. Y son modelos que serían directamente imprimibles. En realidad toda la informática está evolucionando también para que eso sea más fácil. Además hay repositorios en Internet con un montón de piezas que son interesantes para mucha gente, o piezas que son repuestos estándares, o piezas, no sé, coronas de princesas, como fabriqué yo la primera pieza, o vasos, o juguetes, cosas así. Las hay ya en Internet. Y no tendrías tú que diseñarlas. Son modelos abiertos, digamos, sin problemas de propiedad intelectual. Tú los coges, los imprimes y los usas. Lo curioso es que ahora mismo la aplicación de este tipo de tecnologías, y casi no solamente para la RepRap, sino para la producción de prototipos, pues una parte muy grande del pastel se lo están llevando los proyectos de investigación y educación. El siguiente apartado sería casi la producción de objetos artísticos. A continuación, la producción directa de piezas que necesito, pues no sé, fabricar una parte de un molde, una pieza que se ha roto, ese tipo de cosas. Otra parte son los modelos funcionales, es decir, antes de lanzar al mercado una pieza, yo hago un prototipo y veo que realmente funciona como yo quiero que lo haga, antes de pasar directamente a producción. Otro trocito de pastel es el montaje de conjuntos, hacer piezas por separado para ver si el ensamblaje de todas estas piezas es bueno. Y a partir de ahí ya van saliendo como aplicaciones cortitas y... Sus residuales. Sus residuales, sí. Alguna cosa de muebles y decoración doméstica, y luego pues lo que se le ocurre ahí a cada uno. Ya sabéis que están imprimiendo también el chocolate pues para hacer pasteles, o ahora mismo también estaban saliendo bastantes avances en temas de construcción. Pero si volvemos hacia el principio del todo, o sea, la dedicación hacia investigación y hacia docencia, ¿a qué nivel de docencia serían aplicables este tipo de máquinas? Por supuesto, hablamos ya de las RepRap pequeñitas, no las grandes. Yo creo que lo primero es diferenciar. Es que antes Alfonso ha dicho que esto lo iba a poder programar un niño. Te lo recuerdo. Sí. El modelado de sus niñas. Yo creo que lo primero es diferenciar entre la parte mecánica de las piezas o de las máquinas y la parte electrónica. Yo creo que hay mucha diferencia. O sea, yo creo que hasta el día de hoy la mayoría de estas máquinas las han diseñado profesionales que están más relacionados con el campo de la electrónica. La gente que está dentro de los entornos mecánicos y que sabe cuáles son los problemas que puede derivar una pieza de estas son la gente que se debería meter ahora en este campo. Sí, además las RepRap están evolucionando muchísimo. Desde las primeras ahora los cambios están siendo ya exponenciales. Cada año salen 5 o 6 nuevos modelos totalmente diferentes que mecánicamente se mueven de una manera diferente. A mí me ha enseñado, hablando de didáctica, digamos, yo he aprendido más mecánica montando las máquinas RepRap que en por lo menos 2 cursos de ingeniería. Porque no es lo mismo aprender en teoría de cómo se mueven las cosas a fabricarte tú con tus manos una máquina que realmente se mueve. ¿Cuáles son los principales problemas que te has encontrado a la hora de diseñar tu propia máquina RepRap, la RepRap Zara? Lo primero fue que como evoluciona tanto el montaje en realidad, la original, digamos, sobre la que partíamos, los manuales no hay manuales de montaje tal cual. Tienes que buscar en internet, buscar gente que lo ha montado. Ahora ya cada vez hay más, hay gente de universidades, aquí en Madrid, por ejemplo, en la Carlos III, que están haciendo manuales de montaje y de uso muy buenos, además, con muchas fotos.
que te sirven, pero que, claro, cualquier pieza que evolucione alguien y que tú sepas que te arregla un problema, la evoluciona, pero no hace el manual de instrucciones. Lo tienes tú que ver cómo encaja a mano, ¿no? Entonces, al final, tienes que aprender mucha mecánica por necesidad, si no, no puedes montar la máquina. Y no sé, ¿qué más? ¿Tú crees que un niño podría montar la máquina o hacerla funcionar? No, yo veo, por ejemplo, que sí sería un proyecto muy interesante para que se tomara en un curso o bien de ingeniería o bien de un grado superior que fuera de mecánica o incluso en bachillerato, ¿no? En la asignatura Lo que pasa es que tecnología. Yo sé que hay gente que está utilizando este tipo de máquinas que te da la posibilidad de ver piezas para que los alumnos de ingeniería, por ejemplo, se aficionen a modelar. Uh-huh. No es lo mismo modelar una pieza abstracta que, mira, vas a poder modelar, si quieres, la carcasa para tu móvil o una tapa que se te ha roto del depósito de gasolina de la moto o un soporte para dejar el teléfono o cualquier cosa de estas. Entonces, en algunos entornos sí que sabemos que se está utilizando, digamos, con la excusa de que vas a poder fabricarte tú mismo esto, entras en otro terreno educativo. Hombre, y modelos o piezas que antes tenías que encargar a grandes empresas para que te los hiciesen, a lo mejor ahora ya te lo puedes permitir tú con una máquina de estas, realizarlos. Claro. Yo veo la didáctica, la veo a dos niveles. Por un lado, se aprende mucho montando la propia máquina en sí. Tú puedes hacer que los alumnos puedan construir la máquina durante medio curso, por ejemplo. En realidad se tarda mucho menos, pero si haces si vas explicando claro, para que vayan cada uno de los componentes, vayan ellos cambiando piezas, por ejemplo, y viendo piezas que se pueden mejorar. Y cuando ya tengan la máquina construida, todas esas piezas que han visto que se pueden mejorar, las pueden ir probando, y fabricándolas, o si tienen una impresora, usarla para fabricar otra cambiando piezas. Y no hay que tener unos conocimientos previos básicos para poder realizar ese tipo de montajes o para poder diseñar las piezas a día de hoy. Yo creo que en realidad no. Con un poco de sentido común, digamos, tú puedes, porque aparte es muy, muy barato equivocarse. Tú haces una pieza y no funciona y la ves en cuanto está hecha que eso no sirve y lo tienes que cambiar el modelo y lo vuelves a hacer. El precio del plástico que se usa como combustible, digamos, en estas máquinas es de 20 a 30 euros el kilo y un kilo da para muchísimas piezas. Y aparte comentabas antes también que las piezas que te haces erróneamente las puedes reutilizar el material. No, eso es uno de los objetivos que queremos conseguir. Que queremos conseguir, vale. Pero no, todavía no se utiliza. No, te sirven para enseñarlas, pero no, todavía no se pueden usar. Hay gente que sí que está dedicándose a fabricar su propio plástico con trozos de plástico reciclado, digamos, pero tiene que ser alguien que tenga maquinaria para eso. ¿Qué ventajas tiene nuestra máquina frente a otras RepRap? Porque en la RepRap que conocemos hasta ahora, tú necesitabas tener un ordenador dedicado, pero creo que hemos dado un paso más allá y nos podemos separar. Nuestra evolución ha sido simple, pero vamos, bastante potente. Lo que hemos hecho ha sido eliminar la necesidad de tener un ordenador. Hemos cambiado el controlador que venía de diseño, digamos, de origen, por uno mucho más moderno, con mucha más capacidad, que no hace falta que tenga un ordenador conectado. Entonces la impresora ahora mismo ya la tenemos conectada a la red y tú, simplemente estando conectado a la misma red, puedes acceder a la web de la impresora, que tiene su propia web, mandarle los diseños, puedes manejar los motores, puedes manejar las temperaturas, todo desde la web. Lo puedes hacer con un navegador de un smartphone, por ejemplo, sin necesidad de tener un ordenador dedicado. Claro, porque ese era uno de los condicionantes, digamos, más severos de las máquinas hasta ahora, que si yo mandaba una pieza a la máquina no podía tocar el ordenador en absoluto hasta que no terminase de ejecutar la pieza. Algunas para evitar eso lo que han hecho ha sido colocar un lector de tarjeta en la máquina y entonces tú cuando haces el modelo lo pasas a la tarjeta y le colocas la tarjeta a la máquina. Uh-huh. Eso no deja de tener que estar al lado de la máquina porque tienes que pasarle la tarjeta, pero bueno, es una evolución. Nosotros hemos evolucionado por otro lado, que ha sido cambiando simplemente el controlador, sin aumentar, intentando no aumentar el precio.
Y de hecho ya habrá ordenadores que puedan incorporar el propio programa de diseño dentro del propio ordenador de la máquina. Si no lo pueden incorporar del todo, muy cerca tiene que estar. Ese paso todavía no lo hemos dado. Ese sería ya una línea futura de investigación. Eso es, pero eso, en realidad, los ordenadores están evolucionando a precios muy baratos, con ordenadores muy pequeños y con bastante potencia. Hay varios modelos de ordenador ahora que no miden más que una tarjeta de crédito y que tienen procesadores que van a 1 gigahercio. Y no valen más de 100 euros. Entonces, que esa evolución hace que eso sea plausible, que eso se pueda plantear razonablemente en poco tiempo. Claro, porque dentro del propio diseño de la máquina, pues hay muchas posibles mejoras. Como pudiera ser, la máquina ahora trabaja en 3 ejes, X y Z. ¿Se podría plantear a lo mejor que trabajase en 5 ejes? No lo sé. Hay modelos que funcionan con 3 ejes, pero totalmente diferentes. Al final, el modelo tiene que estar en 3 ejes porque es el mundo en el que vivimos. El mundo es tridimensional y tú el modelo lo tienes que pasar tridimensional. Pero hay, por ejemplo, máquinas RepRap que funcionan con una especie de cilindro, digamos, donde el extrusor no se mueve en los 3 ejes cartesianos, sino se mueve en ejes polares, más bien. Claro, o sea, yo propongo no, o sea, es algo que ya en las máquinas convencionales ya existe, sino que el utilizar los 3 ejes propios de la máquina y luego, a lo mejor en la base de la plataforma, 2 ejes más, ¿vale? De movimiento horizontal y vertical. O sea, que tendrías los 5 ejes, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Inclinar la plataforma? Inclinar la plataforma. Es que no lo entendía. Sí. A lo mejor es que no me he explicado bien. No, sí, claro, eso tendría sentido si tú quieres hacer una pieza que el eje principal de desarrollo de la pieza sea inclinado, por ejemplo. Claro. Ahora mismo tendrías el efecto escalera famoso y eso lo evitarías con ese sistema. Claro. Pues mira, no se me había ocurrido. Bueno, son líneas. También comentabas antes lo de la incorporación de una cámara para ver el proceso dentro de la máquina y fuera de la máquina. Sí, si se plantea que la máquina la quieres con fines docentes, por ejemplo, puede tener mucho sentido colocarle una cámara o 2 cámaras, una que se vea directamente cómo se está haciendo la pieza y otra que se vea la máquina completa por fuera. Así tú podrías tener una impresora en cualquier sitio y ir a una clase en cualquier otra ciudad, conectarte por web y ver cómo está funcionando la máquina. Podrías dar una explicación muy buena sin necesidad de tener que trasladar la máquina ni de trasladar a los niños, ¿no? Es que uno de los problemas que presenta estas máquinas es que son muy pequeñitas, digamos, porque ¿qué dimensiones estamos hablando de la máquina total? La máquina viene a medir como medio metro de ancho por 40 centímetros por 40 centímetros de altura, más o menos. Las piezas que puede construir son de 20 por 20 por 15 centímetros de altura. Claro, y eso significa que si yo quiero ver, imaginemos una clase, ¿no? Si yo quiero ver lo que está haciendo la máquina en ese momento, no tengo espacio suficiente eso alrededor para de la máquina. 20 niños mirando, claro, no hay porque sitio. además hay muchos sitios donde no ves físicamente lo que está haciendo. Eso, si se pusiera una cámara, cada uno lo podría ver en una tableta o en una televisión grande o en las pizarras modernas de ahora se pueden ver películas, por ejemplo, en los colegios. Son cosas que se están surgiendo y a mí me parece bastante interesante. Y otra sería también sustituir estos materiales por otros más baratos o no sé, hay gente que está construyendo con chocolate, hacer la pieza y luego al final el que mejor se ha portado se lo lleva. Sí, también hay gente que está haciendo variantes de los plásticos usuales que, por ejemplo, asemejan a la madera o se asemejan a la piedra, o son transparentes o son flexibles. Y funciona la misma máquina con el mismo sistema y tienes una pieza al final, eso, porque puede ser que parece de madera. Parece madera, huele a madera y en el tacto es madera. De hecho, el componente principal del plástico es el ring. Sí, sí. Y otra cosa que también se podría plantear, porque muchas de las máquinas grandes utilizan 2 materiales diferentes, uno para hacer la pieza y otro para hacer material soporte. Eso. Porque si yo tengo que hacer un voladizo sobre una pieza, no puedo construir en el aire, necesito apoyarme sobre algo.
a lo mejor incorporar un segundo cabezal. Hay ya modelos de RepRap que, además, diseñados por el propio Bowyer, que tienen 3 cabezales con 3 colores, con capacidad para poner 3 materiales diferentes, o bien porque quieres 3 colores o porque quieras un material de soporte y 2 colores, por ejemplo. Eso ya existe. Claro, el material de soporte en principio tiene que ser un material que se pueda eliminar fácilmente, ya sea mediante disolución o mediante arranque. Normalmente lo que usan es, hay un tipo de plástico fusible que se disuelve en agua. Tú fabricas la pieza, después la pieza la sumerges en agua durante 1 hora, por ejemplo. El material es como el azúcar y se disuelve y se elimina solo con el agua. No, sí. Posibles campos de actuación, todavía hay muchas cosas que mejorar en las máquinas, empezando posiblemente por su estructura, hacerlas más robustas a veces, con piezas que se pueden intercambiar más fácilmente. Que se tarde menos en montar también. Se tarde menos en montar, en función de a qué público vaya dirigido, pues posiblemente haya que proteger algunos componentes para que no te puedas quemar, porque estamos hablando de que estamos depositando un plástico fundido a 180 grados, 200 grados. 200 grados. Entonces, en fin, si tocas alguno de los componentes de la máquina, pues te puedes quemar. O sea que si fueses a venderla abiertamente, digamos, pues tendrías que proteger algunos de los componentes para hacerlo más seguro. Sí, también poner un sensor para que si alguien abre la carcasa, por ejemplo, se pare, o para que vaya una parada de emergencia, algún interruptor de emergencia que tampoco tienen, para que la pueda parar inmediatamente si pasa algo. Ese tipo de diseño para que sea más usable, digamos, en el entorno doméstico, eso sería una buena evolución. Lo que pasa es que eso sería evolucionar más hacia el sector industrial, que en parte está cumpliendo con esas premisas de seguridad y de... Yo creo que en definitiva el campo por todo lo que hemos comentado, el campo de investigación es muy amplio y las aplicaciones son infinitas. Sí, eso además todos los días ya salen noticias en periódicos normales, no especializados, de máquinas de impresión 3D, que si imprimen en la luna o van a imprimir en el espacio. O lo de las aplicaciones médicas que hemos visto esta mañana también, que ha salido en las noticias. Sí, o ya se quieren usar también para hacer prótesis a medida y cosas parecidas. No, hacer prótesis ya se están haciendo. Eso se está usando. Sí. No estas máquinas, pero sí máquinas de impresión en 3D, claro. No el RepRap, no. O sea que no se nos termina el negocio con esto. Podemos seguir evolucionando bastante y hay muchas cosas que decir todavía al respecto. Yo creo que tenemos para muchísimos años. Bueno, pues seguiremos hablando de la tecnología RepRap. Agradecemos a los profesores Mar Espinosa y Luis Romero y a nuestro invitado, Alfonso Guerrero, su colaboración en este espacio de la radio educativa de la UNED.